إسبانيا بلدي هو مكان شيدت فيه على مر التاريخ حضارات كثيرة مختلفة، لكننا نحن الإسبانيون ومنذ وقت طويل لا نعرف سوى القليل عن الحقبة العربية في شبه الجزيرة الأيبيرية. من ساحل خافية حيث موطن عائلتي بإمكاني أن أرى بعض طواحين الرياح عن بعد، وهي التي كانت ترافقني طيلة حياتي. أما اليوم فالوضع يختلف. إرادة ما تدفعني لمعرفة من مروا بهذا المكان، حتى تلك الطواحين مثلي تماماً يسكنها نفس هذا الشعور، فقد كانت في تلك الوقت مسلمة إسبانية. كل ما أعرفه عن تلك الحقبة ليس سوى ذكريات ظلت مطبوعة في الذاكرة من الدروس التي تلقيتها في المدرسة. بين عامي 711 و 722 بدأت في إسبانيا المسلمة ما كان المسيحيون يطلقون عليه استعادة شبه الجزيرة الأيبيرية، وقد استمر ذلك إلى حدود عام 1492 مع سقوط غرناطة وسقوط إمبراطورية نزاري. كانت شبه الجزيرة الأيبيرية في تلك الحقبة منقسمة إلى 4 ممالك، وفالنسيا حيث أتواجد اليوم. وقد كانت فالنسيا مملكة عربية هامة في ذلك الوقت، ولكن ماذا يمكن أن نقول عن كل أولئك العرب الذين عاشوا في شبه الجزيرة؟ Molinos de viento en Xàbia hay documentados con certeza desde el siglo XIV, es decir, son muy antiguos. Xàbia es un pueblo que está dentro del marquesado de Dénia, que era el señor territorial, el señor feudal, pero lo que ocurre es que aquí, justamente como que es un territorio, y ahora lo veis desde aquí arriba, las vistas son preciosas, ¿eh? Con un frente litoral amplísimo, era un lugar muy peligroso por las incursiones de los piratas, por las connivencias de piratas con la población morisca, y aquí ya se preocupan las autoridades, el rey, el señor, de retirar a la población morisca a los pueblos del interior. La Vall de Xàbia, que es este territorio que se abre y que va hacia la derecha entre el Montgó y la Sierra d'Alto Salbrós, son tierras que trabajan y que están en propiedad, muchas de ellas de moriscos, de moriscos que no son moriscos, sabéis que es el nombre que le da la población cristiana, en realidad son los mudéjares o musulmanes o como ellos se denominaría, ¿no? Bueno, convertidos, por lo menos bautizados. Y ese es justamente el argumento de los que promueven la expulsión, ¿eh? Están bautizados, pero no son cristianos de fe ni de buena fe. Continúan practicando su religión, obviamente, y eso es uno de los argumentos para que favorece la expulsión, al decreto de la expulsión. في العام 1492 كان سكان المناطق المسيحية من المسلمين يسمون المدجنين، وقد كانت حقوقهم ودياناتهم وتقاليدهم محترمة. أما في العام 1502 تم تخييرهم ما بين المنفى إلى البلدان المغاربية أو تغيير دينهم إلى المسيحية، وهكذا ظهرت طبقة اجتماعية جديدة. إنهم المسيحيون الجدد من أصول مسلمة، والذين كانوا يسمون بالموريسكيين. في العام 1609 وبعد عدة منعطفات وتحولات كاذبة إلى المسيحية تم إصدار مرسوم قضى بطرد جميع الموريسكيين من شبه الجزيرة الأيبيرية.
Donde se concentra la población morisca es en el Reino de Valencia, donde es un tercio de la población. Pero gran parte de esta batería, ¿no?, impresionante de 11 molinos los conocieron, ¿no?, los moriscos cuando estaban trágicamente embarcándose por el puerto de Xàbia. Salieron cerca de 8.000 moriscos, ¿no?, a finales del 1609, en diciembre, cuando los expulsan definitivamente. Probablemente una de las últimas cosas que vieron fueron estos molinos, ¿no?, en aquel momento con las antenas dando vueltas. يا للفظاعة، فبعد 8 قرون من العيش في شبه الجزيرة يتم طردهم بين ليلة وضحاها. لكن هل يمكن أن يكون بعضهم قد ظل هنا؟ يجعلني هذا أفكر فيما كانت أمي تردده على الدوام من أن والدها كان يشبه العرب، فقد كان من ألميريا الواقعة في جنوب إسبانيا، حيث إنه وفقاً للقصة المروية فإن العرب هناك تم ترحيلهم في وقت متأخر نحو فالنسيا. أنا لم أكن أعرف جدي، لكني سألت جدتي عن ذلك منذ وقت قريب، فهو قد توفي وهو في ريعان شبابه، ولم ترد جدتي الخوض في هذا الأمر مطلقاً بسبب حزنها الشديد عليه. وها أنا ذا أشاهد صورته الموجودة في إطار داخل المنزل. Huele bien, incluso frío, ¿eh? ¿Tú cuándo lo has hecho? Esta mañana, hija. ¿Esta mañana? Claro. Claro, entonces ahora hay que ponerlo dentro al fuego. Tal cual. Un poquito ya, pero yo quiero coger un sitio. A ver. ¿Y qué pasa? Está muy buena ya. Yo te salgo Una todo masa, más. ¿no? Pero bueno, ya quedaré casi nada. ¿Y no te parece curioso esto de que la palabra paella venga de los árabes? Pues no, porque los árabes estuvimos en España Ya. y seguramente sería que entonces los sabían de eso, no yo. Claro. Porque, claro, entonces habría costumbres paella. Yo no lo sabía. Pues mira, viene de bacaya, que significa en árabe restos. Resto. En castellano, resto. Anem menjar. Es una paella grande, pero que grande. El abuelo viene de Almería y mi madre siempre decía que tenía como la tez Más morena. más morena. ¿Tú crees que puede que tuviera orígenes moriscos? Puede ser. Iban a la Almería, que por aquí había árabes, Claro. pero aquí también hay personas morenas. Y Pero- los españoles no son tan claros como tú, y tú eres muy clara de tez, muy Pues a lo rubia. mejor vengo de otra rama, de otro que he venido de otros sitios, que ya, Claro. porque me ha tanta gente de fuera. Mezclados, estamos todos mezclados. Mira, las tres damas. Y qué serio está, ¿no? Pero es que cuando eso fue, que tuvimos que vestirlo otra vez, y está serio porque ya no te llegan a vestirse, ¿ves? Y ahí también. Y aquí en el puerto, con unos amigos tomando algo. Y aquí, ¿Cuál es el abuelo? ¿Este? Y este también, ¿ves cómo era más delgado? ¿Ese también es? Sí. Pues no parece el mismo, claro, sin bigote, a ver. Sin bigote, él recién puesto, que ha ido a la academia, me parece. ¿Este quién es? Parece a Santi. Este es Pedro. Este es José Luis, de la Gira de Tibertudes, José Luis y Antonio. Pues se parece a mi hermano un montón. كيف لي أن أعرف
ما إذا كان أجدادي مسلمون أم لا؟ وكيف لي أن أعرف أكثر حول موريسكيو إسبانيا؟ لا أستطيع تصديق أن حضارة بأكملها قد اختفت هكذا في لمح البصر. لا يمكن أن يكونوا قد استجابوا ببساطة إلى إجبارهم على تغيير دينهم. في كل الأحوال فقد كانت هذه الأراضي أراضي مسلمي إسبانيا. Llevaban muchos años aquí los moriscos, o sea, llevaban 8 siglos. Entonces esto era árabe. Y por unas circunstancias, pues como fue la guerra de Germaníes, como fue la piratería, aquí esta zona ha estado siempre muy trillada por los piratas, entonces desde Castilla pensaban que los moriscos que vivían aquí, que eran los habitantes naturales de la zona, podían ayudar a los que venían a piratear. Y luego también hubo una cosa que se llamaba la misión, que se empeñaron en bautizar a todos los moriscos y convertirlos al cristianismo, y eso generó unas fricciones, pero la gente de aquí, los señores feudales de aquí, estaban encantados de tener a los moriscos por aquí, porque les trabajaban la tierra y pagaban sus impuestos. Claro. Y los valles que ahora están abandonados por aquí cerca, la Val de Laguar, la Val de Gallinera, bueno, abandonados, eran vergeles, eran en plena producción. ¿Salieron los moriscos cuando se hizo el decreto de expulsión? ¿Salieron del puerto de Javea, de Denia? Hubo varios puertos. Eso es, el decreto este es de 1609, por eso se celebra el 400 aniversario, en septiembre, y se ordena que salgan ya, inmediatamente, o sea, con lo puesto. No podían llevarse sus bienes, o sea, lo que podían cargar era lo que se tenían que llevar. Y de aquí de Xàbia salió muchísima gente, y de Denia también. Los barcos tardaban, en teoría, 15 días en ir y volver. El primer contingente aquí fueron 5.000 moriscos. 5.000 claro. El primer día, o sea, en los primeros días de expulsión forzosa había 5.000 moriscos que los embarcaron con lo puesto, les ultrajaron, les robaron, les hicieron barbaridades, por lo que sabemos de la historia, pero que luego fueron hasta 42.000. Entre Denia y Xàbia salieron 42.000 personas, habitantes de esta tierra, ¿no? Hasta completar, pues, no sé, fueron 112.000 moriscos expulsados de lo que es toda esta zona. ¿Y entonces se entiende que la expulsión fue un éxito, que no quedó nadie? No. En la primera época de la expulsión, cuando llegan las noticias a los moriscos de lo que está pasando, se genera una revuelta, ¿no? Ahí se juntan 15.000 moriscos, entonces es cuando vienen las tropas imperiales de los tercios de Nápoles y de Sicilia, que estaban ociosas, en ese momento no tenían guerra, y vienen a echar a esta gente de la Guardia. Entonces en la montaña hay una resistencia fuerte. Según se iban llevando a los moriscos a los barcos, los señores feudales y los cargos eclesiásticos podían decir: a ver, esos 2 niños me los quedo, esa niña me la quedo. Ah, sí, o sea que claro, los niños... Y de ahí viene el término morisquets. O sea, se sabe, y ahora se está empezando a estudiar, que hubo una cierta población que quedó bajo la protección de señores feudales que los cogería a su servicio. Morisquets. Sí. Hay un estudio importante porque han seguido su genealogía y apellidos, y suponemos que tenemos aquí vecinos que son descendientes de morisquets, seguro. O sea, para mí nunca se fueron, y de la montaña yo estoy seguro que ahí todavía quedan moriscos. Es difícil, en un sitio como estos, uno está esperando ver una cueva en una pared y una hendidura y una entrada. Pues no, la cueva está ahí. ¿Pero dónde está la cueva? En aquella mata, donde aquellas rocas, aquel montocito de piedras que se colocan para tapar la entrada en su momento, pero como hay humedad y que hay frescor, hay un margallón, hay una zona de palmito. Ahí dentro está una especie de sumidero y se va metiendo para adentro y hay una gran sala. Yo opino que es la cueva, la única cueva que reúne condiciones adecuadas
para, según dicen las crónicas, que metían a sus familias, a sus niños, a sus mujeres, a sus viejos con su ganado y sus pertenencias en cuevas, les levantaban piedras, los cerraban, los dejaban medio emparedados ahí para ocultarlos. Es la única cueva por estos alrededores que he detectado que reúne esas condiciones. Es un sitio ideal para ver el territorio, todo lo que luego será la baronía de Cortes de Pallars, del barón Cortes de Pallars, ¿no? Estamos viendo uno de los 4 castillos. Aquel es el castillo de Chirelli, que está en la línea de Castilla. Todo aquello es Castilla. Esto que tenemos enfrente es la muralla del Albeitar, o Albeitar, es una palabra árabe, que significa veterinario. Detrás está una de las sierras que buzan hacia el mar. Por todo el sistema ibérico hay algunas sierras que buzan hacia el mar. La Sierra Martés, o del Martes, cuando llegaron las tropas a esta zona, y la Sierra del Ave, que es donde está Dos Aguas, otra población musulmana morisca está ahí dentro. Y en medio está una pequeña muela, la Muela del Oro, que da nombre a aquella población, a aquel pequeño caserío, a aquella aldea. Dicen que el oro, la tradición, viene del lloro. Los que salieron en el segundo tiempo ya se habían rebelado y habían sido reducidos, ya se les manda al puerto de Valencia, al puerto del Grau, y salen por ahí. ¿Y qué ocurre en ese lugar? Pues que es el último lugar en el que van a ver la tierra de sus antepasados durante siglos. Caen a la vertiente del río Magro, es otra vertiente, ya no ven todo el valle del río Júcar. Por lo tanto, se produce el lloro, el llanto por abandonar estas tierras. Interesante, o sea, que no sería del oro, pero del lloro. Eso es lo que dice la leyenda. إذا كان تاريخ الشعوب الموريسكية يهمس به داخل الكهوف لتجنب التعرض للترحيل القسري، فإنه يجب أن تكون هناك وثائق في مكان ما تدل على من بقي منهم. أتوجه إلى سهل وادي ريكوتي، والمعروف أيضاً باسم وادي الموريسكيين. هنا تقول القصة إن عدداً من موريسكيي المنطقة كانوا مستثنين من الترحيل بسبب ما تردد عن علاقات جيدة كانت تسود هنا. سأذهب للقاء شخص يدعي أنه يعرف بعض أحفاد الموريسكيين الذين ما يزالوا يعيشون إلى اليوم في إسبانيا. No se fueron todos los moriscos, ni mucho menos. Es decir, ahora estamos descubriendo que prácticamente en Castilla, en la zona de Ciudad Real, el antiguo campo de Calatrava, quedaron y volvieron, algunos quedaron y otros volvieron, un número importante de moriscos. En la zona de Murcia, no solamente a Valle Ricote, sino en los pueblos limítrofes del Valle Ricote quedaron también importantes grupos. Hay un número importante de familias cuyo origen es evidentemente morisco, porque podemos atestiguarlo a través de los documentos parroquiales, ¿no? Pues este es uno de los Vaidales, que es una familia que hemos estudiado, y está contando que él conoce el origen de su familia, y corresponden varios de los testimonios en ese origen que luego hemos registrado en los archivos. Es decir, que ellos saben quién es el primer Vaidal, que era un morisco, y lo saben todos ellos. Lo cual demuestra que la documentación que hemos estudiado corresponde con la memoria oral de ciertos individuos. Ah, sí, vos ma. ¿Sí? Sí. ¿Y eso, porque hasta qué edad duraba eso? Ma es algo de árabe, ¿o qué? Sí, sí, significa agua. Sí. Ah, mira, pues aquí Pero, decían vos ma, sí, vos ma. ¿y hasta qué edad se les decía? Ahí, a mi nieta, vos ma. Ah, es a su nieta un, vos ma. ¿Todavía? Vos ma. ¿Tu nieta qué edad tiene ahora? 3 Ahora años. pequeñita. Hasta que tenían 3 o 4 o 5 años así se les decía. Vos ma, sí. Sí. Es que Yo a mis nietas también lo he dicho, vos ma, Ah, sí. vos ma. Me parece interesantísimo que hayáis podido contrastar, como decís, lo que ellos sabían por memoria oral de manera... Bueno, la historia coincidía documentada. en todas las ramas, son 4 ramas de la misma familia, la historia coincidía en las 4 ramas,
de atribuir el origen a un moro rico que pactó con la Iglesia no irse y además mantener el apellido, porque el apellido es Baidal, Ubaidal. Entonces, pues... Esta persona, además, haciendo un bucle histórico, esta persona representa a un morisco en la fiesta de moros y cristianos. Ha tingut el personatge del milagre més important, que és Moncòfar. És traïdor, però és que és un personatge molt... perquè ell sí que vol vengar a son pare, però a la vegada és de calp i té una dicotomia que no sap què fer. I això és difícil plasmar això. Mira, jo m'emociono de pensar-ho. O sigui que és un personatge molt volgut. Cuando llega el momento de hablar de ese personaje, el hombre se le saltan las lágrimas porque entiende el desgarro, está contando la historia de un morisco que le sirve de introductor a las tropas, a los corsarios bereberes. Y entonces, un tío que es de Calpe, que al mismo tiempo hace de traidor... Ya, está esa dimensión... Entonces, sí, es un poco la dicotomía que tiene esa misma dicotomía morisca. Sí, sí. Date cuenta que estamos trabajando con aproximadamente 4 generaciones por siglo. 4 generaciones por siglo son 16 saltos generacionales, no es tanto. Realmente, desde el punto de vista histórico, no es mucho, ¿no? Se puede, sobre todo desde que aparecen los libros parroquiales, 1568, 1570, como mandato del Concilio de Trento, esto nos ha facilitado mucho la labor, ¿no? Soy Buenaventura Buendía Vanegas, soy descendiente de conversos de origen musulmán. Este hecho lo conocí elaborando el árbol genealógico, tratando de continuar, buscando mis ancestros. Descubrí que muchos de los apellidos de ellos coincidían con los documentos que incluían a los moriscos en los bandos de expulsión. En los libros parroquiales de Ojos, que son las actas de confirmación del año 1675, que han transcurrido prácticamente 60 años desde la expulsión. 60 años abarcan 3 generaciones, prácticamente, ¿no? Entonces, en ese documento aparecen los abuelos, los padres y los nietos. Y aquí está el folio número 1. En esta primera inscripción hay uno de mis abuelos. ¿Ah, sí? Bueno, los padres los padres son Benito Romero y Margarita Vanegas. Benito Romero Buendía o Buendía Romero, en algunos documentos le llaman Romero Buendía y en otros Buendía Romero, pero aquí aparece como Benito Romero. Del año 1665. Aquí bautizan a uno de sus hijos, es la primera inscripción del libro de bautismos de Ojos. Abuela María Vanegas Gaspar, que era viuda de Juan Puerta y que teóricamente tenía que haber sido expulsada con sus 2 hijas el 8 de enero de 1614 y hizo testamento en el año 1650. Yo de mis investigaciones lo que he conseguido acreditar con documentos es que prácticamente todos los apellidos de personas del Valle de Ricote que estaban incluidos en los bandos de expulsión han permanecido aquí en el tiempo. O sea, la permanencia de los apellidos es una prueba evidente de que la expulsión no fue tan efectiva como a veces se nos ha querido hacer creer. El origen musulmán de mis abuelos lo empecé a descubrir hace prácticamente 1 año y medio. Y para mí ha supuesto, bueno, pues recuperar una parte fundamental de la historia de mi familia, que es la historia del Valle de Ricote. La mayoría de la gente del pueblo, de estos pueblos, compartimos ancestros comunes, pero es la historia de nuestro pueblo. Este es el Jardín de los Expulsos, lo inauguramos con motivo del 4º centenario, en octubre de 2013. Y aquí está, hemos puesto un monolito, que es una estalactita de mármol, y en la lápida
aparecen los nombres de las personas que fueron expulsadas de la villa de Ojos. Como muchos han dicho, esto es una historia ocultada, ¿no? Y a mí en la escuela, y creo que a todos, no nos han enseñado esta historia que teníamos, ¿no? Nuestra historia. Y aunque aquí han pasado todas las civilizaciones, esto de los moros, los moriscos y tal, se ha tomado siempre como una cosa despectiva y parece que eran otras personas ajenas a nosotros. Sin embargo, parece ser que no, que en realidad son nuestros familiares, más o menos lejanos, aunque estemos mezclados con otros pueblos, ¿no? Y ahí la parte del mundo árabe como está un poquito más escondida. Pero eso yo creo que es un poco extraño porque han sido 800 años y son muchos años. Son muchos años en la historia como para que se olviden. Se vuelven de un plumazo. Claro. Lo que yo pienso es que ha habido como miedo o como un tabú a la hora de afrontar este tema. Es decir, digamos que se ha corrido un velo para que no se viera, porque mezclarnos nosotros con otra gente y tal, parecía, yo creo que era... de tipo religioso. Sí, puede ser. Más que más de tipo religioso. Los árabes no siguen el cristianismo y entonces yo creo que ahí ha habido algo de ese tipo. Para borrar de la memoria de la gente es su pasado musulmán. Son 8 siglos y 8 siglos no los puedes meter tú de un plumazo en la historia porque hay gente que ha estudiado. En la conversión en 1501 que dictan los Reyes Católicos facilita a que se mezclen todavía más, con lo cual es seguro de que aquí todo el mundo está mezclado unos con otros y realmente lo que ocurre es que no sabemos quiénes somos, ¿no? O si realmente tenemos ascendientes árabes o no. Solo las personas como Ventura que se han dedicado a estudiarlo pueden decir, oye, pues sí, tú tienes esta línea y tú procedes de aquí, ¿no? أخبرني أحفاد الموريسكيين عن مدرس بريطاني كان من بين أول من ادعوا بأن كل الموريسكيين قد تم ترحيلهم، وأن بعض طلابه الذين درسهم تمكنوا من توثيق لماذا وكيف كان مصير الموريسكيين على هذا النحو. أتساءل عما إذا كانت هذه حالة معزولة أم أنه يوجد هناك المزيد من الأماكن مثل هذا حيث استمر فيها تواجد الموريسكيين في إسبانيا. My journey into the Moriscos began many years ago in the middle of the 1990s when by chance I was working in an archive and I discovered a bunch of papers that had written on the outside matters pertaining to the Moriscos, cosas tocantes a los Moriscos. So I thought this was interesting. I had them photocopied. I then forgot about them. They sort of got lost in the chaos of my papers at home. And then eventually they surfaced and I thought, these look interesting. And I had a really good look at them and discovered that they were hidden treasure because they contained unknown documents about the Moriscos, about the expulsion that I had never seen anywhere else. So little by little, I started to work on them to put them against the official record. And of course, what I discovered was the hidden side of the whole issue of the Moriscos. So that it was no longer simple, it was very complicated, much more interesting. Revising history doesn't make you necessarily very popular. People who've spent a lot of time, invested a lot of their time and effort, are not very receptive to the idea that things may need to be rewritten, may need to be rethought. In the case of the Moriscos, it seems clear to me that the expulsion was not a total success. That doesn't mean to say that it wasn't a success, but it wasn't a total success. Not all of the Moriscos were expelled, and certainly of those who were expelled, significant numbers returned. We don't have numbers of those who returned. For obvious reasons, they kept very quiet. They aren't going to publish the fact that they've returned.
it's quite difficult, it's hard work. And of course, in a way, it's much easier to sort of believe they were all expelled. Then you don't have to do any more work. It's more complicated, but it's much more interesting. And it gives, I think, a much truer picture of the diversity of Spain in the early 17th century. It was still multicultural. It was still multi-ethnic. There were still people who were tolerant, who accepted others, who were not fanatics, bigots, very much the opposite of what the black legend, the Leyenda Negra, has taught us. So I think that's very positive. Well, Villarrubia is a fascinating case. It was a seigniorial land, so we have all the documentation of the lord of the village and his archive. And what's clear, the Moriscos of Villarrubia are assimilating quite rapidly. They can occupy posts in the town council. This gives them power, political power. They send their children, their sons to university, they run the local school, the doctor and the dentist are Moriscos. They seem to be well integrated, but the critical thing is they have an educated elite, so that when the expulsions come, they actually have political leaders who can keep the group together. They maintain a sense of identity. So even though they're expelled to France, they can very quickly reorganize and come back again. Having the support of the Count of Salinas is also clearly important. And of course, having the support of their old Christian neighbors who don't want to see them go. So that when they do come back, they're looked after and they're hidden, and their old Christian neighbors hide them and they take them food and they look after them. And within a few years after the expulsions, the whole village is integrated again. When I've been there and talked about my studies and my books on Villarrubia, they're always very proud to be able to say, we are descendants of the Moriscos of Villarrubia, and these are our names, and we found our names in your book. So. Hi, Trevor. Hi, Paula. Great to see you. Throughout this area, you have some towns that belong to the crown, which are called de Realengo. You have some towns that belong to the church, so son señoríos eclesiásticos. And you have some towns which belong to a local lord, which are de señorío. Now, if the town was owned by a local lord, it is more likely that he would not want to see all of his Moriscos disappear. But here, the Count of Salinas had absolutely no interest whatsoever in losing the workforce that was 1/2 of the village. The Moriscos were about 50% of the population. But not only him, the old Christians of the village had no interest in losing half of the village. So they all worked together to make sure they remained. This is the handwriting of the Count of Salinas, who is the Lord of Villarrubia. Oh, really? That's his own handwriting. There's his signature. Right. You can see the Conde de Salinas y Ribadeo, Duque de Francavilla. And this is the answer by the Secretary of State, Antonio de Aróstegui. So that's his own, he's written that himself. What does he have to do with Moriscos? Well, he is the Lord of Villarrubia, and so it's his village. And it's a village that is half and half old Christians and Moriscos. And in the time of the expulsions, the last thing that he wants or needs is half of his village disappearing. Right. So what he was doing in the background was ensuring that the Moriscos would be able to remain. And then this is the man in charge of the expulsions, the Count of Salazar, who's also writing
officially to say you have to expel your Moriscos. And Salinas, this is an autograph letter, there's his signature, the Countess Salazar. And then Salinas writes back, and it's absolutely fun. It's really funny because they clearly don't like each other. Right. And Salinas more or less says to him, you don't know anything about my village. It's nothing to do with you. I will sort out what has to be done, and you leave my Moriscos alone. For example, in Villarrubia, certain surnames I know were surnames of Moriscos. So Niño, Nieto, Palacios in Villarrubia are Moriscos. Oh, really? So my surname is... If you were from Villarrubia and your surname is Palacios Castaño, yeah, I would be reasonably confident that your family were Moriscos. But you don't come from Villarrubia. Well, I mean, my grandparents didn't, but others I don't know. You don't know. You need to look and check your past. Yeah. Who knows? Yeah. When I first came across this documentation, I thought, wow, this is... unique. Yeah, I've never read this before. And that's what started me, got me interested in trying to work out, well, what was happening? Right. What happened, and particularly to the Moriscos of Villarrubia, and was this happening elsewhere? أرى قمراً موريسكياً يضيء في السماء وفي أفكاري. كلمات البروفيسور داتسون أمدتني بمؤشرات جديدة عن الأصول المحتملة لأجداد الموريسكيين. إنها ألقاب العائلات. كاستانيو لقب عائلة والدتي وهي من ألميريا، أما لقب بلاسيوس لقب عائلة والدي، فهو من الألقاب الشائعة في مدريد. ثمة عدة وثائق متوفرة على شبكة الإنترنت يتحدث فيها الناس عن لقب كاستانيو. وعلى ما يبدو فإن كثيراً من الموريسكيين الذين أجبروا على التحول إلى المسيحية اتخذوا لأنفسهم أسماء تطلق في الأصل على بعض النباتات أو الأشجار لكي يأمنوا كشفهم وبالتالي ترحيلهم من إسبانيا. أنا بحاجة إلى معرفة المزيد عن المدينة التي أعيش فيها، مدريد، مدينة عائلة والدي. Bueno, pues Madrid es la única de las capitales europeas cuyo origen y cuyo nombre son islámicos. Curioso. La única. El nombre viene de Mairit, Maghrib, no está muy claro cómo se pronunciaba, y como asentamiento permanente, es decir, como ciudad, Madrid surge a mediados del siglo IX como una fortaleza. Precisamente lo que estamos viendo aquí en la muralla sería la cara sur de esa fortaleza, de esa almudaina, de esa ciudadela fortificada, que por cierto es el nombre que da a la advocación de la Virgen de Madrid, bueno, que es claro. la Virgen de la Almudena, viene de ahí el nombre. ¿La Almudaina? Claro, es como si estuviéramos viendo Madrid, pero como si estuviéramos viendo Madrid desde la cara exterior. Estaríamos fuera de la muralla. Estaríamos fuera de Madrid. Claro, Madrid va desde aquí hacia el Palacio Real. ¿Y el Palacio Real en esa época qué era? Bueno, la mayoría de los especialistas creen que lo que era el Palacio Real era el Alcázar musulmán, porque la ciudad tenía un alcázar, un recinto amurallado, una almudaina, 3 puertas, aquí había una puerta concretamente, la Puerta de la Vega, luego había otra puerta más arriba y otra al norte, y el palacio actual, según la mayoría de los especialistas, estaría encima del Alcázar cristiano, que a su vez estaría encima del Alcázar musulmán. Madrid fue islámico durante más de 2 siglos. No fue una ciudad muy grande, pero sí tenía mezquita Aljama, ¿eh? Entonces eso significa que había una población, era un centro civil de cierta importancia, y eso, después de la conquista cristiana en el año 1085 por parte del rey Alfonso VI, generó una minoría islámica muy importante. Muchos se fueron al Andalus, porque en aquel momento todavía se podía ir al sur, pero muchos otros se quedaron con la condición de respetar la autoridad cristiana y se convirtieron en mudéjares. Estos mudéjares están en Madrid, fundamentalmente en el barrio de la Morería Vieja. La mayoría de esos mudéjares se convirtieron en moriscos inmediatamente porque eran una minoría en su mayor parte muy cualificada, artesanos, alarifes, ceramistas, y a las propias autoridades cristianas no les interesaba quedarse sin ese artesano o de manufacturas cualificadas.
Esos moriscos estuvieron viviendo en Madrid desde 1502 hasta la expulsión definitiva en 1609, que entonces sí tuvieron que irse. Aunque la gran mayoría estaban tan integrados que ya prácticamente estaban confundidos con la población cristiana. Se calcula que pudieron ser en torno a unos 389, 390 los moriscos expulsados. Moriscos de origen granadino que llevaban en Madrid muy poco tiempo, porque habían venido en el año 1571 después de la revuelta de las Alpujarras. Entonces, porque estos estaban muy bien censados e identificados. El resto de los moriscos de origen anterior estaban tan fundidos con la población que prácticamente se permanecieron casi todos. مرة أخرى تتبادر إلى ذهني شروح البروفيسور داتسون. في مدينة مثل مدريد وهي التي تخضع للتاج الإسباني، فإنه من الصعوبة بمكان تحديد أماكن إقامة الموريسكيين، مثل ما هو الحال هنا، حيث التحقوا بهذا المكان خوفاً من الترحيل. لكن يبدو جلياً أن هذا هو أحد أكثر الأماكن التي ظل يقيم فيها الإسبانيون من أصول مسلمة. لقد بقوا معنا إلى يومنا هذا في القصور، كما بدا لنا في عيون فياروبيا أو الماركيزيين، فقد كانت آثار إقامة الموريسكيين أكثر شيوعاً. أود الذهاب إلى ألميريا، حيث تخبرنا الكتب التي خبأها أحد الماركيزيين في القلعة عن العديد من الموريسكيين الذين تمت حمايتهم من مرسوم الطرد. Blanco tiene ya en 1568 una población de un 33% de cristianos viejos y un 66% de moriscos. En época ya del marquesado contamos aquí con un alcalde cristiano viejo y otro alcalde morisco y una familia fundamental que son los Aduladín, Abenamar, los Asen Moley, grandes familias que descienden incluso del rey de Marruecos. Así que estamos aquí ante un núcleo muy importante de familias poderosas y de una muy buena conexión con el resto de las familias moriscas de alta alcurnia del reino de Granada. El segundo marqués de los Vélez aprovecha esta sociedad dividida, aunque colaboraban ambas comunidades, pero en su plan político entra una estrategia de utilizar la comunidad morisca como contrapeso contra la población cristiana vieja. Él consigue, como privilegio del rey de España, quedarse con una comunidad de 150 a 200 personas que vivían permanentemente, especialmente en Vélez Blanco, con otros privilegios que le concedía el marqués. Estos moriscos llevaban armas, que estaba totalmente prohibido, y algún beneficiado, algún cura de la iglesia aquí de Santiago de Vélez Blanco se quejaba que esos moriscos iban con armas, provocaban a los cristianos viejos y cuando les querían echar mano, pues entonces se refugiaban justamente en este castillo. Y dice uno de esos informes que en este castillo se celebraban zambras y leilas por las noches. Significa que la música tradicional hispano-musulmana, que desde luego aquí es un claro símbolo de esa sinergia que existe. Realmente no es una declaración de amor, sino es una alianza de intereses. Una alianza porque el marqués de los Vélez se aprovechaba de conocimientos y conexiones y enlaces y redes de comunicación de esos moriscos, y los moriscos pues le aportaban un valor añadido a esta casa marquesal. Lo tenemos en cantidad de escrituras, protocolos notariales, en libros de bautismos, en libros de matrimonios. Hoy en día en la investigación se está intentando de seguir esta huella de los moriscos. Pero claro, como en aquella época, por razones de supervivencia, estaban intentando borrar la huella oficial, hoy en día cuesta mucho trabajo y comparar muchas fuentes de diferente procedencia de detectar esta huella de los moriscos. Pero tenemos aquí esta huella y la podemos demostrar, así que tenemos varios indicios que aquí se queda un núcleo de moriscos también en Vélez Blanco, y como hemos demostrado con la familia Tomás, donde sí hemos tenido la suerte de poder hacerlo, que incluso perviven hoy en día todavía.
تحدثت إلى عدد من علماء الآثار والباحثين في الدراسات الإسبانية والمهندسين المعماريين والأنثروبولوجيين، لكن لم يؤكد لي أي من المؤرخين حتى الآن ظهور نتائج مغايرة توفر منعطفاً جديداً فيما يخص تاريخ المسلمين في شبه جزيرة الآيبيرية. إذا صح هذا، فإن الإسبانيين المسلمين في ذلك الوقت لم يقدموا أبداً إلى هنا. أنا في طريقي إلى الأندلس، مهد التراث العربي في شبه الجزيرة. Estamos en Córdoba, una de las ciudades más importantes de la humanidad. Es una ciudad-mundo, en el sentido de que es una de estas ciudades de las pocas que existen, que ha tenido una trayectoria milenaria de ser un centro de poder religioso, cultural, artístico, en todos los órdenes. Una ciudad musulmana desde la conquista islámica de 711, que en la guerra que se han venido a llamar Reconquista, cae de nuevo en manos cristianas después del hundimiento del califato. Con la caída de Córdoba y después de Sevilla, toda Andalucía, excepto el Reino de Granada, pasará a poder cristiano. A raíz de un encargo editorial, me pongo a trabajar las antiguas élites granadinas y empiezo a ver cómo hay una serie de grupos que me parecen moriscos, pero que con la sorpresa de que están actuando en pleno siglo XVII o incluso en el XVIII. Comienzo a investigar y descubro un fenómeno, la parte superior, de la punta del iceberg, digamos, de un fenómeno que me sorprende a niveles increíbles. Y lo que descubro es un panorama fascinante que habla de la permanencia solo en el Reino de Granada de miles de familias moriscas, pero moriscos además que no pasan desapercibidos por ser muy poco importantes. Al contrario, son socialmente muy relevantes, son familias muy importantes, son grupos nuevos que se enriquecen casi desde cero con el comercio, con el trabajo, con la artesanía, con el trabajo de la seda, con los intercambios y que mantienen una personalidad muy fuerte y que llegan a prosperar. El problema es que es muy difícil conseguir descubrir quiénes son, porque en las fuentes documentales existe gran cantidad de confusión al respecto. Ellos han conseguido que no aparezcan la marca de morisco, la marca natural del Reino de Granada, entonces se llaman exactamente igual que un cristiano o que un cristiano de origen judío. Viendo los nombres no sabemos si son campesinos, si son nobles, si son moriscos, si son cristianos. Se llaman Gaspar de Baeza, se llaman Juan López, se llaman María Sánchez, como cualquier otro. Si se llaman El Guadixí o se llaman solamente con apellidos que recuerden Hermes al mundo morisco, quedan muy fácilmente advertida su condición. Si se llaman López, Sánchez o lo que sea, Palacio, pueden ser uno más y es una estrategia muy interesante que les permite sobrevivir. Añadamos a eso que las autoridades en realidad no tienen el menor interés en descubrir quiénes son porque ya ha pasado el problema político y son pocos y que además se cambian de sitio, por tanto es muy difícil encontrar quiénes son. Ese es el interés de la investigación y los problemas de la investigación, claro está.
hasta hace poco, hasta hoy mismo para la mayoría, se pensaba que en 1614 no quedaba un musulmán en España. Poco a poco se ha ido viendo que no es así. Después empezaron a asumirse que había algunos lunares en Ricote o los descubrimientos de Dodson, pero se pensaba que eran circunstancias absolutamente excepcionales. A partir de 1614, evidentemente, la mayoría de los moriscos son expulsados, eso no tiene vuelta de hoja, pero sí hay que asumir que gran parte de ellos, un porcentaje que nunca sabremos, pero que fue muy importante sin duda, se quedó. Esta demostración, bueno, para mí es fundamental porque estamos cambiando la historia de España. Y lo siguiente que hay que saber no es cuántos ahí se quedaron ni dónde, sino qué impacto cultural, qué impacto social, qué impacto económico tuvo esa permanencia. Ya sabemos la gran magnitud que tuvo esta permanencia, que llegó siendo como una seña de identidad importante hasta finales del siglo XVIII. El siguiente trabajo consiste en ir desvelando lo que sucedió en el resto de Andalucía, en La Mancha, en Valencia o en Castilla. Pero en cualquier caso, los libros tienen que cambiar y lo mismo que en otros terrenos. Ha habido que asumir novedades, hay que asumir que la herencia musulmana se prolongó en el tiempo mucho más de lo que se creía hasta. Cuéntame, porque he visto en un documento que tienes tú el apellido Palacios. ¿Por qué me apellido Palacios? Es muy curioso, es una de las casualidades. Los Palacios son una familia muy antigua. Es un ejemplo muy interesante de mezcla de los dos grupos. Es decir, las élites tradicionales, esas élites colaboracionistas que habían colaborado con la corona por gusto o por la fuerza. Una de esas familias son los Palacios, que vienen de un antiguo maestro mayor de obra, es decir, de un personaje interesante, un artesano, artista, de la época nazarí. Se convierten al cristianismo y se quedan. Es decir, son los intermediarios del poder, son las familias que la corona usa para poder llegar a la comunidad morisca, de la que ellos son las cabezas dirigentes. Los Palacios son un ejemplo de estas familias que después de la expulsión de 1570, cuando se expulsa a los moriscos de Granada, ya son familias que carecen de sentido, porque claro, ya son moriscos, pero ya no tienen un grupo sobre el que gobernar. Por tanto, se les permite quedarse, pero empiezan un proceso de empobrecimiento o de colocación en situaciones sociales menores. Y, curiosamente, a finales del siglo XVIII, se volverán a relacionar con estos moriscos tardíos, casándose con alguna de estas nuevas familias. Con lo cual tenemos una permanencia morisca que nos demuestra otra cosa. A pesar de lo que habíamos creído mucho, yo mismo. Y es que estas familias de colaboracionistas las teníamos todos por integradas totalmente, asimiladas y totalmente católicas, ortodoxas. Y evidentemente mantienen el cristianismo porque es oficial, pero hacen algunas cosas un poco raras, si se me permite la expresión. Y en este caso casan con conciencia de lo que son con grupos de islamizantes. Por tanto, demuestra que incluso esas familias no estaban tan asimiladas de verdad como creíamos y que todo era una fachada al exterior. En el siglo XVIII rebrota, digamos, su condición morisca y tenemos el procesamiento de una mujer que va a la Inquisición, entre otras cosas, por prácticas supersticiosas, pero muy cercanas al mundo islámico, y que le confisca a la Inquisición una mano de Fátima, el símbolo islámico por excelencia. Que ella dice, no, esto me lo compré en un mercadillo sin saber lo que era. Por supuesto sabe lo que está haciendo, más o menos. Entonces hay una especie de vuelta, si no al Islam, pero sí de algunos elementos culturales comunes, incluso de familias como los Palacios, muy interesantes, que venían de una tradición supuestamente intachable en lo cristiano. Por tanto, un fenómeno fascinante en todos sentidos. عائلة من النخبة الموريسكية. يعترف أنريكي وإلى وقت قريب بأن عمليات الطرد كانت ناجحة. هذه الرواية الجديدة للقصة هي أكثر أهمية مما كنت أعتقد. في كل مكان أقصده تتوفر دراسات تتحدث عن الموريسكيين الذين تمكنوا من النجاة من عمليات الطرد. ويبدو أن تلك الأماكن كانت عديدة، مما يوحي بأن هذا الجهل للتاريخ الحقيقي لبلادنا لم يكن بسبب فشل مؤرخين الذريع في كشفه وحسب، بل هو نتاج رغبة ملحة في إخفاء ماضي إسبانيا المسلم. فإذا صح ذلك، فإن الإسلام يكون قد بقي في شبه الجزيرة زمناً أكثر مما كنا نظن.
motivo de que se refugiaran tantos moriscos en Guadix y cuánto tiempo estuvieron aquí ocultos? Por su situación al norte de Sierra Nevada, en Guadix, tiene, digamos, una serie de zonas montañosas en las que se había excavado previamente una serie de cuevas. Cuevas que habían sido habitadas por los moriscos para ocultarse cuando la guerra de Granada, para intentar ocultarse de los cristianos viejos. Eso se fue, digamos, aclimatando o reformando para una vivienda habitual de los moriscos, y esas cuevas, una vez se expulsan a los moriscos del Reino de Granada, muchos de los cuales vuelven a sus lugares de origen, sirvieron como lugares ocultos, como refugios para evitar la acción de la justicia, de los alguaciles cristianos y de la justicia en general, que siempre estaba en guardia buscando a moriscos que regresaban lógicamente a su tierra. Todo este terreno es lo que se le conocen como los badlands, las tierras malas, porque no crece nada. Y es arcilla, pura y dura, entonces es muy blanda para picar una cueva. Cuando picas 1 metro, el primer metro para meterte hacia adentro es muy duro, pero a partir del metro es como la mantequilla para poderla picar. Pero lo bueno de la arcilla es que con los elementos climáticos del sol, la lluvia, el viento, se hace roca impermeable por fuera. Entonces, cuando vivían en Guadix, cuando estaban en las cuevas, pero todo el mundo sabía que estaban en las cuevas. Claro, pero tú piensas que la Alcazaba era el límite de la ciudad, porque de ahí rodeaba todo lo que era la muralla árabe, pero hacia abajo. Los puntos claves son la catedral, que era la mezquita, y la Alcazaba árabe, que es del siglo XI. Lo echaron de todo lo que era la ciudad, lo echaron hacia afuera. Entonces, tú piensas que esto aquí, pues no había nada construido. Ellos se irían a la zona aquella, porque es que por detrás hay miles y miles de cuevas. Los Valles de Palacios y los Benejara son dos de las principales familias moriscas que viven en esta ciudad, en Guadix, porque hubo familias colaboracionistas, que es como se le califican, es decir, gente que colaboró con los cristianos en la Guerra de Granada y posteriormente en las dos sublevaciones de los moriscos. Esas familias se ganaron, digamos, el favor, la merced de la corona y le otorgaron una serie de cédulas, de privilegios que le permitían permanecer. Estos Abenejara y estos Valles de Palacios, por ejemplo, gozaron de esa merced y por eso permanecieron en Guadix y en el Reino de Granada sin ser expulsados. O, por ejemplo, una tercera familia que el profesor Enrique Soria Mesa acaba de descubrir, por ejemplo, son los Salido. Llegaron a ser incluso regidores de esta ciudad. ¿Ah, sí? Y ¿De Guadix? De Guadix, precisamente, y por una política matrimonial de cruces se casaron con moriscos y son descendientes de moriscos. Porque se mezclaban mucho, ¿no? En esa época, claro, en Guadix, claro. Para ellos los matrimonios era la política ideal, que esas familias moriscas se cruzasen con la élite cristiano vieja y rápidamente con esos cruzamientos, con esos matrimonios mixtos, difuminar ese pasado morisco. مسلمون أم مسيحيون؟ لا أستطيع تصديقه أن كل العائلة الموريسكية قد أصبحت مسيحية عن بكرة أبيها، هكذا ببساطة ودون مقاومة، لأننا رأينا أن لا شيء في هذه القصة قد بدا لنا كما كان متوقعا.
سمعت عن أستاذ تاريخ متخصص في تاريخ أسرة بلاسيوس يعيش في البوخرس. جدت ثورة البوخرسيين حيث كانت أعداد كبيرة من الموريسكيين تعيش في مملكة غرناطة، وقد حملوا السلاح احتجاجاً على العقوبات التي اتخذت في حقهم في العام 1567 والتي كانت تحد من حرياتهم. وبعد انتصار المسيحيين على الموريسكيين فقد تقرر ترحيلهم من غرناطة ومن مناطق أخرى في شبه الجزيرة. La familia Palacio es una de las grandes familias moriscas convertidas al cristianismo. Ellos se consideran dentro de la cúpula de las clases altas y por tanto líderes naturales para la comunidad morisca. En estas tierras, en la Alpujarra, la familia Valorí fueron los que lideraron la rebelión, fruto de la incomprensión o de lo que ellos consideraron ruptura de los pactos. Ellos se habían bautizado, eran por tanto cristianos nuevos, moriscos, pero sin embargo el rey Felipe II los forzó a una conversión cultural. Un cúmulo de circunstancias que va a dar lugar a que ellos se alcen en armas y proclamen un reino, el reino de los moriscos, con su rey y toda su estructura de una monarquía. En este caso será un nieto del primer líder de la rebelión, adoptará el nombre de Aben Humeya. En estas montañas los moriscos se atrincheraron y es una guerra bastante cruenta que durará entre el año de 1568 hasta la aniquilación de los últimos restos entre el año de 1571. La familia Valle de Palacios no se sabe muy bien si estaba más en el lado cristiano o en el lado morisco. Hernán Valle de Palacios, el personaje más prestigioso de la familia, se sabe que fue de los que colaboró con la corona siempre desde el lado humanitario. Una vez que se ha firmado la paz de las Alpujarras, intentar colaborar con ese pueblo que va a ser deportado. Pero también es cierto que documentación reciente, en la que estoy trabajando e investigando ahora, sí que fueron molestados al término de la guerra por considerarlos que tuvieron una participación un tanto ambigua en la rebelión. Se sabe que ellos fueron los que compraron la regiduría a Aben Humeya antes de su salida de Granada. Se sabe que ellos escondieron a Aben Humeya en sus casas y la documentación deja clara su inicio como participantes y partidarios de la rebelión. هذا كل ما استطعت أن أعرفه بخصوص لقب بلاسيوس. لا توجد أي طريقة أخرى آمنة للإجابة عن تساؤلاتي حول أصول المسلمة، لكن شيئاً ما في داخلي قد استيقظ مع بداية هذا البحث وفتح عيني. فكثير من الإسبانيين ينحدرون من أصول عربية، وهو أمر يبدو شديد الوضوح، ولكنه غير معروف لدى المجتمع الإسباني. فحتى المؤرخين عبر أجيال عديدة كانوا يعتقدون في الرواية الرسمية القائلة بأن حضارة بأكملها قد طردت تماماً من هنا. Hace prácticamente unos años creíamos que la expulsión había sido prácticamente efectiva a un 90 y tanto %. Ahora nos estamos dando cuenta de que no solo decenas y cientos de moriscos se quedaron en la península, sino que ese proceso
ese hecho pudo alcanzar cotas inimaginables. Estamos hablando de miles de moriscos. El historiador que estudiaba la historia de los moriscos se acababa en 1610, puesto que ya supuestamente todos habían sido expulsados en 1610. Nadie entraba en un archivo a buscar documentación en 1611, en 1612, en 1617, en 1621, porque los moriscos ya no existían en España. Es aquí que, investigando, yo descubro una documentación que lleva décadas custodiada en el Archivo Histórico Nacional y que nadie ha descubierto. Descubro una serie de cédulas en las que los rayas Felipe III y Felipe IV, estamos hablando ya de los años 20 del siglo XVII, emiten una cédula en las que se obliga taxativamente a una serie de autoridades cristianas a dejar en paz a una serie de familias claramente moriscas, a las que le están denunciando sus propios conciudadanos de, oiga, que esta gente es morisca, que no debe de estar aquí, expúlsenlo. Los alguaciles municipales, las autoridades municipales lo hacen saber al rey, y sin embargo, ante la petición de esos moriscos denunciados, el rey dice, déjenlo en paz, no molestan. Hay un gran proceso en el primer tercio del siglo XVIII, en Granada, donde se capturan a más de 300 moriscos por mantener tradiciones cristo-islámicas. Esta casa no tiene nada que ver con las otras que se conservan, más de 80 casas en el Albaicín. ¿En total? Sí, de la época morisca. Yo, por ejemplo, vivo en una de ellas. Claro, y es muchísimo más pequeña que esta, sin comparación. Propia, claro. Sí. Pensamos que este patio es el resto de un antiguo palacio nazarí, porque tiene una estructura con pórticos de 5 arcos en el lado norte, que es la típica estructura de mansión o palacio nazarí. Una de las primeras cosas a las que atacan los cristianos, ¿verdad?, cuando conquistan el Reino de Granada y posteriormente en el periodo de represión que llega a la sociedad morisca, intentan eliminar ese zaguán, que se abran las puertas, claro, hay que haya una mucho más normativa acceso de visualización hacia el exterior, ¿verdad? Claro, hay una normativa diciendo que mantuvieran las puertas abiertas, porque lo que era habitual es que si tenían que celebrar una boda, la hacían en la iglesia al modo cristiano, pero después la volvían a repetir dentro de la casa. En el rito musulmán. Con el rito musulmán. Entonces, claro, el hecho de tener la puerta abierta hacía que los cristianos viejos pudieran ver que realmente la conversión era ficticia, ¿no? Entonces, esta es la puerta que hoy día nos la encontramos abierta, pero normalmente en la etapa morisca estaría cerrada, y para entrar en la casa, en el uso diario, lo que se usaría sería este pequeño postigo, ¿no? Lo cual, además del pequeño recodo que tiene este zaguán, pues simplemente la puerta ya hace que la visión del patio sea muchísimo más reducida, ¿no? Podemos pasar al estilo tradicional. Ellos, en el interior de la intimidad de la casa, seguían llevando su vida y sus costumbres pues prácticamente como antes de la conversión forzosa. ¿Dónde podría encontrar más casas moriscas casi aquí en Granada? Pues están todas concentradas en el barrio del Albaicín, porque en el centro de la ciudad han desaparecido las que pudiera haber, y se conservan posiblemente más de 80 casas. Muchas de ellas están ya restauradas y sirven como vivienda para familias, y otras pues están todavía sin restaurar o con zonas ocultas, porque era frecuente que los techos se taparan con falsos techos modernos, ¿no?
Y estamos ante una casa morisca. Restaurada. Restaurada. Muy restaurada. Muy restaurada. Estaba en ruinas total y absoluta. Que la casa típica morisca, con 2 plantas además, con la importancia de la alberca, ¿verdad? La alberca. Cuando empezamos a restaurar dijimos, aquí hay una alberca seguro. Y empezamos a excavar hasta que dimos con ella. ينتابني شعور غريب، أشعر أنني في منزلي عندما أتواجد في غرناطة. ها هنا يوجد مجتمع مسلم عريض، وقد شهدت السنوات الأخيرة اعتناق المزيد والمزيد من الإسبانيين للإسلام. فهل لهذا علاقة بما يعتمل فينا من ذكريات أجدادنا التي تنبعث من دواخلنا؟ El padre de mis hijos se hizo musulmán, nos hicimos musulmanes los dos más o menos por las mismas fechas. Y él procede, la familia de su madre procede de un pueblo pequeño de Córdoba, y en el pueblo a su abuela la llamaban La Mora, que es típico distintivo de gente que procedía de moriscos. Pero lo más curioso fue que cuando él se hizo musulmán y le enseñaron a hacer vudú es la ablución, la forma de lavarse antes de hacer las oraciones preceptivas, vino a casa y me dijo, me han enseñado cómo se hace vudú, dice, y es la misma forma en que mi madre me ha enseñado a lavarme desde que era pequeño. Dice, es exactamente igual que como yo he aprendido a lavarme desde que era pequeño, lo cual es una prueba, porque los moriscos a través de los años fueron perdiendo gran parte de sus costumbres, pero había ciertas costumbres que ya cuando ni siquiera recordaban que eran musulmanes seguían practicando todavía. ¿Laila está aquí? Sí, está dentro. Pasa. Hola, Laila. Hola, ¿qué tal? Arropía, que son las chupaquías. Y plantas, flores, frutas, especias. Sí, cada semana 1 o 2 se convierten al Islam, tanto hombres como mujeres. Mi hermano fue el primero, mi madre fue la segunda, yo tardé más porque quería empaparme más y ya pues me convertí. Mi madre siempre nos decía que remanescíamos de moros, que su abuela le había dicho eso, y su madre, y claro, y su padre. Mi abuelo era agricultor y las costumbres y todo eso, ¿no? Pues
que era Flores, mi abuelo, el padre de mi madre. Y eso es lo que siempre me había contado, ¿no? Y siempre estábamos como un poco camuflados así, un poquito, ¿no? Entre la gente que no éramos muy normales, entre la gente del pueblo éramos siempre un poco. Mi padre nunca permitió que entrara el alcohol. Tampoco se comía carne de cerdo. De vez en cuando jamón sí que traían, ¿no? Pero... Y luego en el pueblo donde yo nací, allí no existían los cerdos, que es un pueblo cerca de Illora, de aquí de la sierra. La matanza del cerdo no existía, mataban corderos, chotos. Cuando me has dicho que has conocido a gente que es como tú, que tiene ascendientes moriscos, ¿cómo les has conocido? Pues casi todas conversas. Claro. Y como que ellas sentían esa llamada, ¿no? Que les pertenecía también. En Granada es como un encuentro con el pasado continuamente. Sientes como la memoria de tantas almas pasadas están por ahí, ¿no? Cuando paseas por las calles te da la impresión de que te saludan, no sé, como que te dan la bienvenida, ¿no? No te sientes sola nunca, aunque estés sola no te sientes sola. ابن عمار عربي من حي العرب. في يوم مولده ظهرت علامات جلية، بدا البحر هادئا وبدا القمر مكتملا، لأنه عربي بعلامته ولد، لا يحق عليه الكذب. لن أقولها لك أيها السيد حتى لو كلفتني حياتي، لأني ابن عربي وابن سبية نصرانية. في طفولتي وشبابي قالتها لي أمي: لا تقل كذبا فتلك حقرة كبيرة. إذن اسألني مولاي الملك وسأقول لك الحقيقة. إني أشكرك يا ابن عمار على هذه اللطافة. ما هذه القلعة؟ لله در، كم هي مرتفعة ومشرقة. إنها قصر الحمراء أيها السيد، والأخرى هي المسجد، والأخرى هي مروج أرض محروثة بعناية. العربي الذي حرثها 100 دبلس كانت أجرة يومه، يوم لا يحرثها كثيرات أخريات يفقدها. أما الأخرى فهي جنة العريف، مروج ما لها مثيل. والأخرى هي أبراج برميخس، قلعة قيمتها عالية. إذا رغبت يا غرناطة تزوجتك، وقدمت لك مهرك وصداقك إلى قرطبة وإشبيلية. إني متزوجة أيها الملك خوان، متزوجة ولست أرملة. العربي الذي يملكني يحبني بجنون. بدت كل واحدة من المدن والبلدات التي زرتها خلال الأشهر الأخيرة وكأنها مخبأ لمسلمي نهايات القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر. لقد اختبأوا بطرق مختلفة، إلا أن العديدين من بينهم بقوا. إن هذا البلد يمثل مفترق طرق ثقافية، وخلال بحثي هذا قابلت العديد من الناس الذين كانوا على استعداد لتسليط الضوء على القصة الحقيقية للماضي المسلم لدينا، قصة جذورنا.